Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Nos alegra siempre poder compartir con ustedes estos episodios de No Todo es Pastilla en la propuesta digital de Ego Media Channel. Y gracias por sumarse cada semana. Son más los suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube. Como siempre lo digo, si aún no le han dado clic a la campanita, vayan ahora mismo quienes nos están siguiendo en YouTube y denle ahí clic a esa campana para que se suscriban y así nos ayudan a seguir creciendo en esta comunidad. Además que los días jueves a las 7 de la noche les va a llegar unas notificaciones que son muy pero muy oportunas, donde les están anunciando que ya tenemos episodio de estreno de No Todo es Pastilla en Ego Media Channel. Y si ustedes son amantes de llevarnos en audio, pues Spotify está para ustedes como No Todo es Pastilla. Pueden descargar también los episodios, así no consumen los datos y nos llevan a todas partes con los diferentes episodios que tenemos de No Todo es Pastilla en Ego Media Channel. Episodios interesantes, hablando de temas de salud y bienestar con los verdaderos especialistas como Mayra Martínez, a quien doy la bienvenida en esta entrega, en este episodio, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Mayra, qué bueno tenerte y recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo sobre estos temas de salud y medicina. No, el placer es mío y el gusto también. Y en esta ocasión, qué bueno que podamos hablar de este tema. Mayra Martínez es investigadora en ciencias biomédicas y ha realizado varios trabajos, varias investigaciones muy interesantes, de las cuales vamos a conversar más adelante. Pero el tema que nos convoca es hablar de detección de cáncer, de detección temprana de cáncer. Los médicos, los especialistas en este tema hablan que hay una gran diferencia y una gran oportunidad en épocas actuales al hablar de una detección temprana por el tipo de tratamiento inclusive que se puede generar, el tipo de tratamiento que se puede proveer, que puede hacer la gran diferencia en la vida de una persona. Anteriormente, Mayra, y corrígeme si estoy equivocado, años atrás, una década, tal vez dos, hablar de cáncer era hablar ya de una situación en extremo complicada, en muchas ocasiones situaciones con un desenlace fatal. Pero hoy por hoy, en épocas actuales, como que hay más esperanzas al hablar de cáncer porque la ciencia y la medicina han avanzado significativamente. Exactamente, sí. Hemos tenido un boom increíble en avances tecnológicos que nos han permitido mejorar muchísimo la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las personas, así como su calidad de vida. Y algo súper importante que también siempre me gusta aclarar es que el cáncer es un término que va a englobar muchísimas enfermedades, más de 200 tipos de enfermedades diferentes. Entonces, cuando nosotros hablemos de diferentes técnicas y tratamientos, pues no van a aplicar a todos los diferentes tipos de cáncer, porque cada uno de los diferentes cánceres va a tener su propio comportamiento, propio tipo de diagnóstico, cómo va a reaccionar, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando hablamos de la detección temprana. Y eso me parece muy importante para aclarar el tema, porque cuando nosotros que no conocemos, ¿verdad? O a duras penas raspamos algo de temas médicos, nos dicen o nos cuentan sobre cáncer, lo englobamos en uno solo y creemos que el origen es uno solo y decimos, no, cáncer es esto. Y quién sabe, hasta pensamos que la receta es casi universal. Y casi es universal. No es que a tal persona le dieron tal tratamiento y le fue estupendo, a ti te tocaría ese mismo tratamiento ahora que tienes esta situación, porque, bueno, hay que ser honestos también con esto y es algo muy penoso, no solo para la persona que la padece, sino también para su entorno cercano, ¿verdad? Porque entiendo que es un padecimiento que afecta emocionalmente a la persona, sí, pero a su círculo cercano también y de una forma importante. Sí, exactamente. Eso es súper importante tomarlo en cuenta porque siempre que digo que estoy investigando el cáncer me dicen, bueno, entonces ya tienes la cura. Y se les dice, pues es muy complejo porque como son diferentes y no solamente eso, dentro del mismo tipo de cáncer, entre pacientes van a haber diferencias y dentro del mismo paciente también vamos a ver diferencias. Entonces, por eso es que no podemos nosotros hablar de un diagnóstico único para todos, ni de un tratamiento único. Lo que sí es verdad dentro de las características del cáncer es que mientras más temprano se lo detecta, ¿sí? Menos agresivo es el cáncer y hay mayores probabilidades de tener un tratamiento efectivo.
Eso sí, se puede aplicar a los diferentes tipos de cáncer, porque mientras más tiempo pasa, pues el cáncer se desarrolla más, crece más, afecta a otros órganos, afecta a funcionalidad, se vuelve más resistente al tratamiento, entonces sí lo queremos detectar antes. Okay. Pero existe ciertas diferencias en lo que es la detección mucho más temprana, con los métodos que nosotros llamamos métodos de cribado o métodos de screening. Okay. Que son estos métodos en los cuales la idea es detectar el cáncer antes de que se den signos, ¿sí? Entonces, muchísimo antes de que la persona incluso muestre algún síntoma, podríamos detectar el cáncer. ¿Eso cómo se da? ¿Tal vez en pruebas al azar o en...? Tenemos ciertas pruebas y tienden a ser un poco invasivas. Por eso es que esto tiene mucho que ver con el tipo de cáncer. Algunos tipos de cánceres que ya te voy a explicar se benefician mucho de estos screening. Y otros tipos de cáncer no. Entonces, hay unos en los que sí hay recomendación de hacerlo y en otros en los cuales se dice al paciente, si es que hay signos o síntomas, acudir al médico. ¿Sí? Okay. Entre los cánceres que nosotros ya está científicamente comprobado que el screening o cribado va a ayudar a tener un mejor pronóstico, tenemos el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, ¿sí? Y el cáncer cervicuterino de las mujeres. Cada uno de estos cánceres va a tener diferentes pruebas, ¿sí? Que nos van a permitir detectar temprano si es que esto está presente o no y poder tratar al paciente. Estos son los que sí está completamente determinado que se benefician de estos métodos de screening. Ok, métodos de screening. Sí. Ahora, antes de pasar a los otros, ¿verdad? Cuéntame algo. ¿Cuándo se hacen este tipo de pruebas? ¿Por alguna sospecha tal vez? ¿O por alguna herencia? ¿O porque viste tal vez en línea familiar que alguna persona presentó cierto tipo de dificultad y desarrolló cáncer? Eso te hace intuir, me refiero al especialista, ¿verdad? A la persona, usualmente tal vez al médico de cabecera, que sería tal vez la línea médica de contacto, la primera, que podría estar intuyendo que algo puede estar pasando en esa persona. Sí, ese es uno de los criterios, pero también en estos cánceres, porque se ha demostrado, se tiene como también un grupo etario o un grupo también de género en los cuales se recomienda, hayan o no sospechas, haya o no expedientes familiares, se deben realizar estas pruebas. Por ejemplo, vamos al cáncer de mama, sí, que lo habíamos hablado justamente hace un año más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, en este pues se recomienda en el grupo etario de mujeres de 40 a 45 años de edad, ¿sí? Que ellas ya podrían, si es que quisiesen realizarse el método de screening, y el que es más común y el que se ha demostrado que tiene efectividad es la mamografía. ¿Sí? La mamografía es un tipo de rayos X, entonces es un poquitín invasivo, ¿sí? Por eso es que no se recomienda que se realice desde muy temprana edad. Pero si es que se sospecha ser parte de estos grupos, como tú lo mencionabas, hay antecedentes familiares, hay alguna mutación genética, hay algún tratamiento, por ejemplo, en las mujeres con estrógenos, que haga sospechar a la mujer que puede haber un riesgo, pues sí se lo puede realizar antes. Pero en las guías clínicas como tal, la edad exacta, digamos, de lo que recomienda la Asociación Americana, ¿sí? De Lucha contra el Cáncer, es que de los 45 a 55 años de edad, las mujeres deberían realizarse una mamografía cada 1 o 2 años. ¿Sí? Entre los 45 y 55 años. A partir de esa edad, al menos. Sí, al menos. Entonces, aunque no hayan signos clínicos o sospechas, esa es la recomendación, esa es la idea del screening. Entonces, con estas mamografías, cada 1 o 2 años, dependiendo también del estado de salud de la persona, ¿sí? Porque recordemos que es invasivo, ¿sí? Podemos detectar si es que hay alguna alteración en el tejido mamario y podríamos ver si es que hay algún tipo de cáncer. De los 56 en adelante, pues se recomienda que se lo haga cada 2 años, dependiendo, hasta los 65 más o menos, dependiendo del estado de salud, ¿sí? Y hablando con el médico de cabecera también. Y luego ya no es recomendable porque las contraindicaciones del examen tienen más peso que los beneficios. ¿Sí? Y por ejemplo, exacto, por eso es que estos métodos depende del cáncer y depende de la edad. Por ejemplo, tenemos otro tipo de cáncer que te decía que es el cervicuterino. Aquí es diferente. Se recomienda en este caso a las mujeres desde los 25 años de edad realizarse el Papa Nicolau. ¿Sí?
Ok. Este es un método de screening, que es el Papa Nicolau, pues es literalmente en el cuello del útero, ¿sí? Se utiliza como una escobita, ¿sí? Se raspa un poquito, se pone en una placa y se ve en el microscopio. Esto nos permite ver si es que hay células que han tenido alguna mutación y poder sospechar si es que existe algún tipo de cáncer. Ok. Y esto se recomienda a todas las mujeres realizárselo cada año. ¿Sí? Ok, Un a Papa partir de Nicolau. los 25 A partir de años los de edad. 25 años de edad. Ya. También se recomienda que en las mujeres, a partir de igual los 25 años de edad, cada 5 años más o menos se realice una prueba de papiloma. Ya. ¿Sí? Porque el papiloma es un virus que está altamente asociado al desarrollo del cáncer cervicuterino. Ok, ¿Sí? ok. Entonces, si es que una mujer es positiva a papiloma, pues se puede tratar y se puede evitar que se dé más avances de mutaciones en el cuello uterino y se pueda dar cáncer. Qué importante lo que tú acabas de decir. Y claro, entender el tema de que una consulta periódica oportuna al especialista, en el caso de las chicas, por ejemplo, a su ginecólogo, y realizar estos procesos de manera periódica a partir de los 25 años o ya en edad avanzada a partir de los 45 o más años, pues van a haber ciertas pruebas que van a ser necesarias, Exactamente. ¿verdad? Y claro, ya entendiéndolo así se me vuelve súper didáctico el cuadro de entender el por qué en cada etapa de la vida. Y no es que yo puedo pedir, como ahora mucha gente estima, no, es que yo quiero esta porque esta sí le funcionó y con esta prueba me va a detectar de otra manera. Depende mucho. Depende, ¿no? Exactamente, depende muchísimo. Por ejemplo, otro cáncer, por eso digo, cada uno es diferente y cada uno tiene un tratamiento diferente. Solo para añadir, también como detección del cáncer cervicuterino existe la colposcopía, que es otro examen que también se puede realizar a partir de los 25 años y depende también del criterio de él o la ginecóloga, ¿sí? Que es ingresar una camarita en el canal vaginal que está grabando, digamos, el cuello del útero y se colocan 2 soluciones que permiten observar si es que hay alguna mutación. Es un poquito más directo que el Papa Nicolau, porque en el Papa Nicolau tal vez perdamos alguna célula maligna, pero estos son un poquitín más específicos y dependen nuevamente del criterio médico. Oye, qué interesante. Pero son importantes realizar. No, claro, totalmente. Al hacer referencia a las imágenes que tú comentabas respecto de mamografía, revisaba hace poco una lectura de una revista, una publicación médica, que hacía referencia ya al uso de inteligencia artificial para el diagnóstico temprano. Sí. Y muy temprano, en etapas muy, pero muy primarias de evolución o de presentación de cáncer de mama. Me quedé sorprendido de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Ojo, no es porque hizo por su cuenta, sino producto de la alimentación de datos médicos durante mucho tiempo, donde en un puntito, recuerdo en esa imagen, en un puntito, la IA detectó y generó una alerta a una imagen que pasó desapercibida a los ojos de los especialistas. La IA dijo, atentos porque aquí hay una señal de cáncer. Exactamente. Y era una detección, pero en una cosa minúscula a la cual le prestaban atención luego los médicos y en efecto hicieron biopsia, extrajeron esa pequeña partícula y en efecto era partícula comprometida. Habían células malignas. Pero es realmente impresionante de ver los avances que existen hoy por hoy. Exactamente. Y eso que lo mencionas es súper importante porque la mayor cantidad, a diferencia del cáncer de cuello uterino, la mayor cantidad de pruebas de screening son pruebas de imagen. Sí, son rayos X, son tomografías que también son rayos X. Entonces sí se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial y se está entrenando tal y como lo decías, se les alimenta muchísimas imágenes, ¿sí? Para que la idea de la inteligencia artificial es que quite un poco la subjetividad que tenemos como seres humanos y que pueda detectar estos cambios en las imágenes o cambios radiológicos. Sí, y lo bueno también de la inteligencia artificial es que le podemos alimentar miles de millones de imágenes y podemos tener un diagnóstico. Y que esa alimentación puede venir de todo el mundo, ¿no? Sí. Lógicamente tiene que ser una alimentación de especialistas, en lugares, en centros especializados que están realizando estos procesos de investigación. Ya que estamos topando el tema de investigación y cuál investigadora eres tú, también me comentabas de un desarrollo que tú tienes, de un proceso de investigación que ya va dando sus frutos y me llamó mucho la atención y sería interesante si lo podemos compartir también con nuestros oyentes que están pendientes de ver lo que se realiza en el mundo entero
pero también lo que se está haciendo en nuestro país. Y eso es lo Claro. que me alegra, porque tú estabas haciendo una investigación precisamente de detección, ¿verdad? De detección de cáncer, y eran en pececitos cebra. Sí, Cuéntanos un exactamente. poquito de qué se trata esta investigación que tú estás realizando. Por supuesto. Antes de entrar un poquito a esto, Por favor. porque es justamente en cáncer de vejiga, Oh, solo voy a mencionar los otros dos cánceres que se por benefician favor. del screening temprano, Ya. que son el cáncer colorectal. Este es las colonoscopías, que Ujú. se conocen, que es como una camarita que va a través del recto y que se puede ver el tejido del intestino grueso, que es donde generalmente se da la Ujú. malignidad. Y esto se recomienda realizar más o menos a partir de los 55 años de edad hasta los 65, 70. Ok. Y luego ya no es recomendable, igual se puede hacer cada 1 o 2 años, Ujú. ¿sí? Y también nos permite detectar de forma temprana. Y el siguiente es el cáncer de pulmón, ¿sí? Ok. Este sí tiene un poquito de características más específicas. Se las recomienda en personas que hayan sido fumadores, incluso personas que hayan dejado de fumar Ya. hace 15 años. Mm. Y también tenemos los fumadores pasivos, que somos Mm. estas personas que vivimos con fumadores, Ok. que pensamos que no nos vamos a afectar, pero en Ujú. realidad estamos recibiendo igual la cantidad de toxinas. Ujú. Entonces aquí se recomienda hacer un examen igual radiológico de los pulmones a partir de los 50 a 55 años de edad. Ok. Entonces estos son los cánceres. Ahora, el cáncer que yo estudio, que es el Ajá. cáncer de vejiga, pues para poderlo detectar se realiza un proceso que se llama citoscopía, que Ujú. es insertar una cámara a través de la uretra. Entonces Ya. es un procedimiento bastante invasivo. Ujú. Entonces en este no se recomienda hacerlo como screening, Ok. sino solo cuando ya hay signos clínicos. Ya. Entonces el paciente, él digo porque es mucho más frecuente en hombres, pero también se puede dar en mujeres, van a tener malestar al orinar, orina con sangre, y ahí está sospecha, entonces ahí podemos realizar este estudio. Ok. Entonces, claro, donde yo realizaba mi investigación es en el cáncer de vejiga, Ujú. ¿sí? Que es lo que decía, se ingresa a la cámara y en la cámara hay como un gancho, ¿sí? Ok. Que raspa el tejido y ahí Ujú. también aspira el tumor y de Ya. ahí se puede hacer una evaluación histológica y determinar si es que es el tumor, el grado de malignidad, Ujú. etc. Ujú. Y ahí viene el estudio que yo realizaba. Ujú. Generalmente y en todos los diferentes tipos de cáncer, como yo decía, hay muchas diferencias entre pacientes, dentro del paciente y entre tipos de Ujú. cáncer. Pero nosotros tenemos guías clínicas, ¿sí? Ok. Las guías clínicas... Que son los parámetros en pocas, ¿verdad? Exactamente, Ok. sí. Es como las instrucciones que deben seguir Ya. los médicos para diagnosticar, qué pruebas utilizar, Ujú. qué criterios determinar, qué tratamientos utilizar, basados en estudios de poblaciones. Ujú. Ok. Esto quiere decir que, por ejemplo, para tal cáncer existe tal tratamiento en la guía porque tiene una efectividad en el 60% de personas, Ya. imaginémonos. Ok. Pero ese 40% de personas Ujú. no sabemos qué pasó, no sabemos por qué no reaccionó y no sabemos si es que nuestro paciente que llega a la clínica va a ser parte de ese 60% que sí reaccionó Ujú. bien Ujú. o del 40% que no. Ok. Entonces ahí viene mi estudio. Nosotros todavía no tenemos un método para nosotros predecir si es que el Ujú. paciente va a responder bien a la terapia o no. Ujú. El único método hasta ahora es que el paciente vaya a terapia. Y si es que responde, pues perfecto. Y si no, pues el paciente se ha enfermado más, hemos perdido más tiempo en el diagnóstico, ¿no es Ujú. cierto?, en Ujú. todo el tratamiento del cáncer y tenemos más efectos secundarios. Mm. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Pues aprovechamos de ese momento inicial del cáncer en el cual tomamos una muestra chiquitita del tumor para Ujú. determinar si es cáncer, el estadio, Ujú. y lo ponemos, como decías, en el pez cebra. Ok. Si nuestros peces cebra nosotros los llamamos avatares, ¿sí? Hmm. Porque están llevando en su interior el tumor del paciente. Ujú. Y al pez con el tumor del paciente, nosotros los exponemos a los diferentes tratamientos. Oh, wow. Así el paciente no tiene que atravesar los tratamientos. Entonces, si Ujú. el paciente tiene Claro. tratamiento... Causa efecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3 y el tiempo pasa. Exactamente, Ok. y no queremos que pase el tiempo. Ok. Entonces, inmediatamente digamos que si el paciente tiene el tratamiento ABC como Ujú. opciones, Ujú. pues los avatares se exponen a los 3 al mismo tiempo. Ok. Y lo buenísimo de esta terapia es Ujú. que tarda más o menos unas 2 semanas en darnos resultados, Wow. súper rápido. Y podemos predecir si es que en el tumor que lleva el pez
hubo una respuesta positiva al tratamiento, pues es muy probable que el paciente responda también. Entonces, de esta manera nosotros podemos elegir o guiar al médico tratante en la elección del fármaco que mejor se vaya a aplicar en este paciente. Y es lo que nosotros estábamos realizando. Sí, wow, exactamente. Interesantísimo. Exactamente. Esto lo estabas desarrollando acá en Ecuador, ¿verdad? Estábamos parte, también manejando colaboración con instituciones internacionales y yo estaba dirigiendo también, pues en algunas instituciones también tenían los recursos más avanzados tecnológicos para hacer otras pruebas que no podíamos hacer aquí, pero era parte. Acortas el tiempo significativamente en el proceso de diagnóstico. ¿A cuánto tiempo aproximadamente se puede reducir ese tiempo de diagnóstico? Pues depende muchísimo del tipo de cáncer nuevamente, pero hay pacientes que pueden estar en este, ¿cómo se llama? En este círculo de diagnóstico yendo de un lado a otro, pueden estar meses, ¿sí? O incluso en el tratamiento pueden estar meses. Wow. Y nosotros la cortamos a 2 semanas exacto, Wow. en el cual nosotros ya podemos predecir. Claro. Estamos ya evaluando y una de las instituciones con la que colaboramos en Portugal, ellos están realizando ya 2 ensayos clínicos en pacientes ya humanos, ya para establecerlo como un tratamiento como tal, en cáncer de mama y en cáncer de ovario. ¿Sí? Y hemos visto que en tanto cáncer de mama y de ovario existe una excelente especificidad y sensibilidad del ensayo en predecir no solamente cuál es la mejor droga, y no solamente quimioterapia, podemos hacer radioterapia. Es decir, llevamos al pececito en el agua y lo ponemos en la misma máquina que los pacientes reciben radioterapia, ¿sí? O inmunoterapia, que es otro tipo de tratamiento, igual lo podemos evaluar. Pero también podemos ver la agresividad del cáncer. En 4 días, que es en realidad lo que dura el ensayo, podemos ya ver si es que este cáncer puede irse a otros órganos, si es que puede afectar otros órganos. Y damos 2 semanas porque es el tiempo que toma en hacer imágenes en microscopio, contabilizar las imágenes y tener ya completamente el diagnóstico. Pero en realidad el ensayo como tal en el pez dura 4 días. Este proceso de diagnóstico, que has implementado tú en tu proceso de investigación, ¿no es cierto?, en este ensayo, ¿ya se lo está utilizando en casas de asistencia médica? Hay que decirlo, y de paso aprovecho para mencionarlo, esto se lo realiza en una prestigiosa universidad acá de Ecuador, de la cual tú formas parte de su equipo de investigadores, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, es un trabajo científico a lo que yo quería hacer referencia, si ya se lo está poniendo en práctica también en el campo de la salud, no sé, en casas de salud para realizar estos procesos. En el Ecuador no todavía. No todavía. Sí, todavía tenemos un camino un poquito más largo, sí, dentro de lo que es la colaboración de casos de salud y médicos, y sería muy bueno que si hay médicos que están viendo se comuniquen, porque es muy importante tener médicos oncólogos, patólogos, clínicos, cirujanos que colaboren con nosotros, pero en Portugal sí se está realizando. De hecho, yo trabajo con el hospital de la Fundación Champalimau, que es una de las más grandes que hay ahí. Es un hospital oncológico y ellos ya lo realizan, y también tenemos otro en el hospital de Porto. Pero son los únicos que hay en el mundo. Tenemos otros países, tenemos en Suecia que se está queriendo también realizar, pero todavía no se ha dado el paso de los comités de ética y demás para que se sigan haciendo ya ensayos clínicos a gran escala. ¿Aquí qué faltaría? Falta muchísimo incluir pacientes humanos. Sí, necesitamos muchísima colaboración de médicos que nos permitan acceder a muestras de pacientes y a su historial para poder agrandar todo lo que tiene que ver con el número de muestras para que tenga significancia en estadística. Para que se pueda levantar la data necesaria y saber la causa-efecto también respecto del trabajo ese que se ha realizado. Por supuesto, porque nosotros... Es un punto muy interesante, que es otro de las líneas de investigación que yo tengo. Tenemos lo que es la altitud. Y eso afecta muchísimo el desarrollo del cáncer. Entonces tenemos esta parte que no hay en otros países. De hecho, tengo un colaborador yo en Porto que él me dijo, mira, nosotros lo que tenemos son cámaras de hipoxia, ¿no? Porque a mayor altitud hay menor oxígeno. Entonces ellos pueden artificialmente hacerlo y nosotros lo tenemos natural. Entonces nosotros tenemos el potencial de dar datos muy, muy, muy valiosos a todo lo que tiene que ver con la medicina, no solo de altura, pero datos muy aplicables a la región. Porque
los estudios que se hacen en otros países, pues obviamente no son aplicables a nuestra geografía. Ok. Y es importante tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, el hospital el mayor de tratamiento de pacientes oncológicos de aquí es Solca, que está en Quito. Ujú. Entonces, muchos pacientes de la costa viajan hacia Quito, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos todo esto que queremos explorar y queremos ver cuál es el impacto que se está dando. Entonces, es muy importante y valioso tener la ayuda de los médicos tratantes que Oye, nos permitan. qué Sí, interesante escucharte detenidamente y ver que te apasionas con este tema que es tu razón de ser, de tu exacto, es profesión, mi ¿no? existencia. Tu Por razón de ser en supuesto. tu profesión. Me alegra mucho que este tipo de avances se estén dando en nuestro país. Yo te felicito. Lo he hecho en algunas ocasiones cuando he tenido la oportunidad de conversar contigo y realmente me emociona. Me gusta saber que estas noticias positivas relacionadas al mundo de la investigación y la ciencia también se generan en nuestro país. Hemos hablado en algún episodio pasado de No todo es pastilla, también sobre una cirugía, la cuarta en el mundo, el cuarto médico en el mundo en realizarla, está aquí en Ecuador, utilizando tecnología de primera línea. Tú haciendo esta investigación que ya está siendo replicada, que está siendo útil en los procesos de detección y del tratamiento oportuno para el cáncer de vejiga, no me perdí, ¿no? ¿Ok? Para el tratamiento de cáncer de vejiga. Y yo creo que son oportunidades que las vamos teniendo cada vez más y hay que prestarles mucha más atención y recibir el apoyo que necesitan para que puedan seguirse desarrollando. Exactamente, es muy importante contar con eso. Y no solamente de vejiga, porque Ujú. podemos extenderlo a todos los diferentes tipos de cáncer. Eso es lo excelente de este modelo. Cáncer, lo hemos probado, cáncer Ujú. de mama, colorectal, de páncreas, de cerebro, vejiga, y estamos expandiendo muchísimos más. El que haya, pues somos felices de probarlo y crear avatares, porque esa es la idea. No nos fijamos en el nombre Ujú. del tipo del cáncer. Para Ok. nosotros es el paciente. Mm. Es la medicina personalizada a quien queremos ayudar. Y de ahí viene lo demás, de los cánceres. Qué bueno poder conversar contigo, Mayra. Quiero Sí, agradecerte por estar con nosotros en este episodio de No Todo es Pastilla. Me ha encantado. muchas Y gracias. espero que a ustedes también, seguro como son muy curiosos y están pendientes de ver esas posibilidades que tenemos, pues aquí está una. Son posibilidades del mundo de la ciencia, de la medicina, de investigadores que como Mayra están dedicados 24/7 a esto que es su razón de ser, su razón de vivir. Gracias nuevamente por acompañarnos Muchas hoy. gracias por invitarme. Es Mayra Martínez, investigadora en ciencias de biomedicina, ciencias biomédicas, acompañándonos en este episodio de No Todo es Pastilla. Si les gustó el episodio, les invito a que lo compartan, a que se suscriban, escúchenlo nuevamente si quieren repetirlo también. Ahí queda en nuestro canal de YouTube, Ego Media Channel, y está en nuestro Spotify, No Todo es Pastilla. Cada jueves a las 7 de la noche tenemos nuevo episodio. Gracias, Mayra. Gracias.